Buenas noches, de vuelta aquí con los programas para la calculadora de la serie Texas Instruments. Bueno, aquí en este video voy a mostrar cómo eh, resolver un problema de zapata aislada. En este caso será una zapata aislada sin excentricidad. Luego posteriormente ya vamos a tocar lo que son zapatas aisladas con excentricidad, el cual va a generar momentos, y también lo que es zapatas combinadas. Bueno, en este ejemplo aquí se puede apreciar que nos pide diseñar una zapata aislada, el cual está mostrada en la figura. Nos da las dimensiones de la columna y nivel de fundación, ¿no? Este sería el nivel de fundación. Entonces, eh, nos da los siguientes datos, ¿verdad? Por ejemplo, la capacidad admisible del terreno, que es de 3.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Nos da el peso específico, el peso volumétrico del terreno, que son 1800 kilogramos por metro cúbico. El tipo de concreto, la calidad del concreto que vamos a usar, que es de 175 kilogramos por centímetro cuadrado. El nivel de fundación 2.5 metros. Nos da carga viva, carga muerta. En este caso la carga muerta es de 160 toneladas. La carga viva es de 60 toneladas. La carga, la sobrecarga del piso, o sea, la que está aplicada aquí, ¿no?, sería de 50 kilogramos por metro cuadrado. Nos dice también que el acero de la columna es de 1 pulgada. Entonces, nos dice las dimensiones que serán de 80 centímetros por 50 centímetros. Nos dice que el límite de fluencia del acero es de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Nos dice aplicar el método de rotura. Entonces, vamos a proceder a poner estos datos en el programa de cimentaciones. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a colocar todos nuestros datos. En este caso, resistencia del concreto, habíamos visto que era de 175 kilogramos por centímetro cuadrado. La resistencia del acero, 4200. El peso volumétrico, 1800. La capacidad admisible del suelo era de 3.5 kilogramos por centímetro cuadrado, así que vamos a cambiar 3.5 kilogramos por centímetro cuadrado. El nivel de fundación era de 2.5 metros. La carga muerta era de 160 toneladas. Entonces vamos a cambiar 160 toneladas. Y la carga viva era de 60 toneladas. La sobrecarga era de 500. La base de la columna, o sea el B, es 80 centímetros. El alto de la columna, 50 centímetros. El acero de la columna nos había dicho que era 1 pulgada. Como esto está en número, el número de la barra sería pues el número 8, porque todos los números de la barra se deberían, para que nos den pulgadas, se debería de dividir entre 8. Entonces 8 entre 8 justo queda 1 pulgada. Entonces 1 pulgada. Aquí dice el acero de la parrilla superior y el acero de la parrilla inferior. Entonces aquí en esta zona va a ir acero en una capa y luego en otra capa, o sea, por eso se refiere a parrilla o capa superior y capa inferior. Entonces estos valores lo dejamos así. Podemos probar para cualquier otro tipo. Si en caso no cumpliera, solamente procedemos a cambiar estos valores. Así que en este caso lo dejamos para este tipo de acero, para la barra número 6, tanto como en el superior como en el inferior. Entonces, luego, en realidad, nos pide aquí lo que es el factor. Según el reglamento, nos pide multiplicar la carga viva por un factor, la carga muerta por un factor. Entonces, como hace unos años el factor cambió, anteriormente era 1.5 y el otro factor para la carga viva era 1.8. Lo hice así, ¿no?, para que de todas maneras yo me permitiera poder corregir algunos ejercicios pasados.
porque tranquilamente podría haber dejado estos valores constantes, pero eso no me permitiría poder evaluar otros ejercicios, así que lo dejé como variable para que el usuario pueda ingresar estos datos. Entonces, una vez ingresados todos estos datos, procedemos a ir a la página 2. En este caso se muestra la figura de la zapata. Según como el método lo divide es en estas dos partes, ¿sí? Dividiendo m en este lado y m en este otro lado. Entonces nos da la gráfica de la zapata, nos dice más o menos cómo vamos a colocar los aceros, el nivel de fundación, y acá nos da pues los datos que vamos a necesitar, ¿no? Va a convertir algunos datos tal vez. Ahora, lo que es el cálculo del esfuerzo neto del terreno. La fórmula es: el esfuerzo neto es igual al esfuerzo neto es igual al esfuerzo a la capacidad admisible del suelo menos el peso volumétrico del suelo multiplicado por la altura de fundación, menos la sobrecarga, en donde se especifica aquí claramente que quién es la capacidad admisible del terreno. En este caso era de 3.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Hacemos una transformación para pasarlo a toneladas por metro cuadrado. Aquí nos dice quién es el peso volumétrico del terreno. También le aplicamos, lo transformamos a las mismas unidades. Luego la sobrecarga sobre el nivel de piso terminado. También procedemos a cambiar las unidades. Y todo esto procedemos a evaluarlo en la fórmula, ¿no? Aquí está, todo evaluado. Luego el resultado sería esto. También podemos irnos más a la derecha, si en caso no podemos ver la fórmula completa. Entonces, ese sería para el esfuerzo neto del terreno, que en este caso da de 30 toneladas por metro cuadrado. Ahora, paso B. Nos dice cálculo de las dimensiones de la zapata. Para este caso vamos a calcular lo que es la fuerza total que cae sobre dicha zapata. Entonces, en este caso sería la sumatoria de las dos cargas, tanto viva como muerta. En este caso nos da de 220 toneladas. Ahora, ¿cómo calculamos el esfuerzo, el área de la zapata? Sabemos que el esfuerzo, en este caso el esfuerzo neto, sería el peso total que cae sobre la zapata entre el área de dicha zapata. Entonces de acá es donde nosotros procedemos a despejar el área de la zapata. Bueno, acá sería la fórmula despejada y en este lado sería la fórmula evaluada, que sería el área de la zapata sería igual a 220 toneladas entre 30 toneladas por metro cuadrado, dándonos un resultado de 7.33 metros cuadrados. Entonces ese sería el área de la zapata. Pero tenemos que, de esta gráfica, tenemos que B sería igual a 2M más T y que A sería igual a 2M más B. Entonces esto procedemos a plasmarlo en una ecuación, que en este caso sería esta, que nos dice, tenemos que A es igual a 2M más B y B es igual a 2M más T, que sería A sería igual a 2M más 80 centímetros, más 0.80 metros, y B sería 2M más 0.50 metros. Pero también sabemos que el área de la zapata la acabamos de calcular, que en ese caso nos dio de 7.33 metros cuadrados. Ahora, si esto lo colocamos en una ecuación, porque sabemos que el área sería A por B, que sería igual a 7.33 metros cuadrados, lo evaluamos en la ecuación, evaluamos todos los datos y procedemos a resolver por la ecuación cuadrática, nos da el siguiente resultado, ¿no? Que m es igual a 1.03. Ahora procedemos a poner estos valores en la ecuación para que nos dé los resultados de A y B, dándonos un resultado para A de 2.90 metros y un resultado para B de 2.60 metros, teniendo aquí los resultados. Hasta aquí se finalizó la hoja número 2. Entonces procedemos a ir a la hoja número 3. En este caso sería la parte C, que es parte que calcula la reacción neta. Entonces en el caso de la reacción neta la fórmula es así. La reacción neta es igual al P último, a la carga última entre el área de la zapata. Aquí está también lo que significa cada uno de estas variables. Ahora tenemos que P último, según la norma,
nos dice que es 1.4 por la carga muerta más 1.7 por la carga viva. Justo aquí es donde yo había dicho que podía cambiar a 1.5 o 1.8. Luego tal vez la norma puede cambiar y el programa recibe esos datos para que nosotros podamos introducirle estos factores según la norma, o también el país donde estén trabajando también. Bueno, entonces si reemplazamos todos estos datos, tenemos que la carga última sería de 326 toneladas. Entonces procedemos a evaluar, a calcular la reacción neta. Entonces la reacción neta sería 326 toneladas entre el área de la zapata, que en este caso sería A por B, el nuevo A que hemos hallado, no el área, no sería acá el área que calculamos a través de la fórmula cuadrática. Sería la nueva área calculada, no que sería A por B. Sería 2.90 metros por 2.60 metros, que nos da un resultado de 43.24 toneladas por metro cuadrado. Ahora procedemos a cambiar estas unidades, aquí hacemos la transformación para pasarlo a kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, entonces esta sería la zapata, más o menos dibujada en 3D, y sería esa reacción que hemos hallado distribuida en todo el área de la zapata. Pero nosotros vamos a calcular solamente para una, como lo vamos a idealizar en 2D. Entonces tanto lo vamos a idealizar como para A como para la longitud B. Entonces aquí está cómo sería la zapata y con su carga distribuida idealizada. Pues sería, en este caso, el W sub U sería igual a W sub N por B, y para la otra cara de la zapata sería W sub U sería igual a W sub N por A. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Sería la parte de diseño por cortante o fuerza cortante. En este caso se verifica la distancia de la cara de la columna. Entonces acá más o menos tenemos lo que es la gráfica de la zapata, ya subdividida la distancia más o menos que nos pide, ¿no? Estas son más que todo gráficas que nos ayudan a visualizar cómo es que va haciéndose el procedimiento de cálculo. Acá tenemos cómo cae la carga última y cómo es que cómo es que es la distribución de los esfuerzos. Entonces seguimos, ¿no?, con lo que es el cálculo del cortante actuante. El B sub U 1,1 sería igual al B sub U 2,2, que en otras palabras sería el BU actuante, que sería W sub N multiplicado por B multiplicado a su vez por M menos D. Entonces procedemos a evaluar todos estos datos, en donde nos da una ecuación que queda en función de D. Entonces tenemos en este caso el BU actuante. Pasamos a la siguiente página y ahora calculamos el cálculo del cortante admisible o permisible, que es el cortante resistente. Entonces la fórmula nos dice que BU es igual a este factor phi multiplicado por el cortante que nos da el concreto, el B sub C. Entonces B sub C sería igual a 0.53 multiplicado por la raíz de F'C multiplicado por D multiplicado por D. Acá más o menos ahí el plano de corte. Entonces procedemos a evaluar en la fórmula. El BU resistente sería igual a 0.85, que es el factor, multiplicado por 0.53 multiplicado por la raíz de 175, que es la resistencia del concreto, multiplicado por 2.60, que era la base de la zapata, multiplicado por D, que también queda en función de la variable. Entonces aquí nos dice pues, ¿no?, que el BU actuante, o sea la fuerza cortante que está aplicada en la zapata, debe ser menor o por lo menos igual al BU resistente. Entonces, como ya teníamos las dos ecuaciones, nosotros nos vamos por la igualdad. Igualando las dos ecuaciones, aquí está todos los términos de la ecuación, nos da un D de 43.3 centímetros. Ya tenemos el D, el peralte de la zapata por fuerza cortante. Ahora,
procedemos a calcular por punzonamiento. Este análisis se hace a una distancia de d medios de la cara de la columna y debido a la acción de la reacción neta. Entonces más o menos ahí tenemos una gráfica que nos ayuda al entendimiento del ejercicio. Bueno, aquí también más gráficas, cómo es la distribución de los esfuerzos en la zapata y cómo es que vamos idealizando para las caras de la zapata. Ahora, el VU actuante es igual al VU por punzonamiento y a su vez igual al P sub U menos la reacción neta multiplicada por el área de la zapata. Entonces, ¿quién sería el área de funcionamiento? Perdón, acá era área de funcionamiento. Entonces, ¿quién sería el área de funcionamiento? Según las gráficas que tenemos anteriormente, es B más D multiplicado por T más D, que es el área en donde se produce el funcionamiento. Entonces, procedemos a evaluar esta área en la fórmula de aquí, en la fórmula del B sub U de funcionamiento, y procedemos a evaluar todos los datos. Entonces, evaluando todos los datos, nos queda una ecuación en función del D. Ahora, calculamos el cortante admisible o permisible, que en otras palabras es el cortante que resiste la zapata. Entonces, esto sería igual a B sub U igual a phi y que multiplica a B sub C, que es el cortante que nos ofrece el concreto, ¿no? Entonces, la fórmula sería 0. Phi, o mejor dicho, B sub C es igual a 0.53 más 1.1 entre beta sub C, que multiplica a la raíz cuadrada de F'C multiplicado por B sub 0 por D. Esto no debe ser menor que 1.1 multiplicado por la raíz de F'C multiplicado por B sub 0 por D. En este caso nos especifica quién es B sub C. B sub C es la relación entre la dimensión mayor de la columna y la dimensión menor de la columna. En este caso tenemos que la dimensión mayor de la columna es B, que nos da 0.80, y T, que es 0.50, dándonos una relación de 1.6. Entonces, el programa compara. Si en este caso, como vemos que todo esto de aquí es incluso lo mismo que lo que está acá, entonces lo único que compara es el 1.1 respecto de aquí 0.53 más 1.1 entre beta sub C, o sea, lo que está entre corchetes. Si este resultado fuese mayor que 1.1, entonces se debe de tomar 1.1, porque no debe sobrepasar 1.1. Si en caso fuese menor, se queda con el valor calculado. Entonces es por eso que calculamos beta sub C, que nos da una relación de 1.6. Entonces procedamos a calcular acá. Sería 0.53 más 1.1 entre 1.6. Eso nos da un resultado de 1.22. Y como se da el caso de que es mayor, no debería ser mayor. Entonces se toma el 1.1. Entonces luego la fórmula queda de la siguiente manera. La resistencia al cortante que nos ofrece el concreto sería phi por 1.1 multiplicado por la resistencia, multiplicado por la raíz cuadrada de la resistencia del concreto, multiplicado por el beta sub 0, por el B sub 0, por el peralte. Entonces, ahora, ¿quién es beta sub 0? Es el perímetro de falla. También en los dibujos anteriores pueden apreciar quién es el perímetro de falla. Entonces, el perímetro de falla en este caso sería B más D más T más D más B más D más T más D. Todo esto agrupando en términos nos da 2 multiplicado por B más T más 2D. Entonces, esto lo ponemos en la fórmula y procedemos a evaluar dicha fórmula, dándonos así una ecuación que queda en función del peralte. Ahora, pero según la norma nos dice que el VU actuante no debe ser mayor, o al menos por lo menos debería ser igual que el VU resistente. Ahora nosotros nos vamos por la igualdad, igualando las dos ecuaciones anteriores, todas nos quedan en función de D. Procedemos a calcular el D mediante la ecuación cuadrática, dándonos un D de 48.4. Bueno, ese sería el D por área de funcionamiento o por el funcionamiento. Ahora calculamos otro caso, en el caso de que fuese por la longitud de desarrollo.
F, longitud de desarrollo. Entonces más o menos ahí podemos apreciar la gráfica. La longitud de desarrollo es de esta parte hacia el acero, la parte inferior del acero de la columna. Habíamos dicho que nuestro acero era el número 6, que si lo dividimos entre 8 nos da un acero de 3/4. Entonces, la longitud de desarrollo tiene tres casos. Tiene esta fórmula que puede ser 0.08 multiplicado por el diámetro de la varilla de la columna multiplicado por el FY entre la raíz cuadrada de la resistencia al concreto. Si evaluamos esto, sería 0.08 multiplicado por 2.54 centímetros multiplicado por 2400 kilogramos por centímetro cuadrado, dividido todo entre la raíz cuadrada de 175 kilogramos por centímetro cuadrado, dándonos un resultado de 64,5 centímetros. La otra fórmula nos dice que sería 0.004 multiplicado por el diámetro de la varilla de la columna multiplicado por el F'C, por el FY. Evaluando toda esta ecuación nos da un resultado de 42,7 centímetros. O también se puede optar por tomar 20 centímetros. De todos estos tres datos calculados, procedemos a tomar el mayor de los tres, dándonos así una longitud de desarrollo de 64 centímetros. Ahora podemos calcular el D a partir de la longitud de desarrollo. La gráfica aquí se muestra. El D sería la longitud de desarrollo más 1.5 por el diámetro de los aceros de la parrilla. Entonces aquí está, D es igual a la longitud de desarrollo más 1.5 por el diámetro de las varillas, que es igual a 64.5 centímetros más 1.5 multiplicado por 1.91 centímetros. Esto nos da un resultado de 67.37 centímetros, aproximando siempre a un decimal, porque sabemos que en campo no vamos a tomar dos decimales. Entonces nos da un peralte de 67.4 centímetros. Ahora que ya tenemos los tres peraltes, vamos a calcular lo que es la altura de la zapata, o sea el H. En este caso la gráfica se puede apreciar quién es el H. El H sería D más el diámetro de la varilla entre 2 más el recubrimiento, ¿verdad? Aquí está la fórmula expresada. Ahora, lo que nosotros hacemos es calcular el H para los tres casos, en el que se calculó un peralte para el corte, un peralte para el punzonamiento y un peralte para la longitud de desarrollo. Entonces, evaluando estos peraltes en esta fórmula de aquí, en el H, nos da, pues, pero por corte nos da una altura de 51.8, y lo que es para punzonamiento nos da una altura de 56.9. Ahora, para una longitud de desarrollo nos da un H de 75.9 centímetros. Luego se considera el mayor de los tres, dándonos así un H de 75.9. Así que procedemos a redondearlo a 80 centímetros. Ahora que ya tenemos la altura de la zapata y asimismo su área, entonces procedemos a calcular el diseño del acero longitudinal. Aquí más o menos también las gráficas nos ayudan a entender más o menos lo que es el cálculo. Estas gráficas también son variables, pueden cambiar de acuerdo a las dimensiones de la zapata, de acuerdo al acero que nosotros coloquemos, no hay ningún problema. Acá se puede ver cómo es que se ha idealizado la estructura para poder calcularla, cómo es el acero a compresión, cómo es el acero a tracción. Ahora vamos a calcular el peralte. Aquí existen, como sabemos que existen dos tipos de acero, uno que va en la capa inferior y en la capa superior. Entonces van a existir dos tipos de peralte. En este caso el peralte así tal como está sería 80 centímetros, que es la altura de la zapata. En este caso acá está la fórmula, H menos recubrimiento más el diámetro del acero entre 2. Evaluando esta fórmula nos da un peralte de 71,5.
Ahora, el peralte 1 sería un acero más arriba, es por eso que se suma un diámetro del acero. Aquí está. Evaluando también esa fórmula nos da de un peralte de 69,6 centímetros. Luego la sección se colocará el acero se colocará como se muestra en la figura. Entonces tenemos aquí el primer D que habíamos calculado, nos da para una altura de 80 centímetros nos da un peralte de 71,5. Acá está la base, muestra en dónde es que se va a distribuir este acero, porque es en esta longitud B. Luego vamos a distribuirla en la longitud A, en este caso en la longitud B. Ahora, tomando un porción de zapata, procedemos a hacer los siguientes cálculos. Calculamos al momento 1,1, que tiene la fórmula de el W sub n multiplicado por B multiplicado por M y multiplicado a su vez por M medios, dándonos así esta fórmula, que sería el momento actuante. Entonces calculamos el momento actuante. Entonces, evaluando la fórmula de arriba, ya tenemos los datos anteriores, poniéndolos aquí. De todas maneras, aquí están todos los datos como se deberían colocar. Nos da un resultado de un momento actuante de 59,64 toneladas metros. Cálculo del momento máximo. Según el reglamento nos da la siguiente fórmula, que el momento máximo es 0,85 por F'C por el A máximo multiplicado por el B y a su vez multiplicado por D menos el A máximo entre 2. Ahora procedemos a calcular el A máximo para poder evaluarlo en la fórmula del momento máximo. La fórmula del momento máximo sería 0,75 por 0,85, o bueno, aquí sería mejor dicho acá 0,75 por el A balanceado, que es igual a 0,75 multiplicado por el beta sub 1 multiplicado por 6000 entre 6000 más el FY y a su vez multiplicado por el D. Todos estos datos ya lo tenemos. Sabemos que el beta sub 1 depende de la resistencia al concreto. También esto varía en función a la resistencia. Entonces nos da un A máximo de 26,8 centímetros. Todo esto entonces este máximo lo colocamos en el momento máximo, en la fórmula del momento máximo. Evaluando toda esta fórmula nos da 541,98 toneladas metros. Ahora procedemos a hacer una comparación entre el momento máximo y el momento actuante para ver cómo se va a diseñar la zapata. En este caso el momento actuante es menor que el momento máximo. Como no lo sobrepasa, entonces quiere decir que se va a diseñar como una sección simplemente armada. Por lo tanto, aplicamos el método de los tanteos, haciendo un primer tanteo. Este es un criterio que nos dice para aplicar el valor de A para el primer tanteo, diciéndonos que podemos tomar el valor de A, el A para el primer tanteo, el peralte entre 5. En este caso el peralte era de 71,5 entre 5, nos da un resultado de 14,3. Evaluamos en esta fórmula el peralte, el A, y dejando como variable el área del acero. Entonces procedemos a despejar el área del acero, dándonos un resultado de 24,52 centímetros cuadrados. Ahora se debe verificar ahora en esta fórmula, ya que tenemos el área del acero, procedemos a evaluar en esta fórmula, dándonos así que A sería igual a 2,7. Entonces tenemos que verificar el A asumido que habíamos considerado nosotros en una primera instancia sería de 14,3 centímetros, dándonos un A calculado ahora de 2,7. Por lo tanto, estos dos datos no son iguales, entonces diciéndonos de esta manera que tenemos que hacer otro tanteo, pero partiendo del A calculado. En este caso, el segundo tanteo, el A calculado sería ahora de el A que vamos a proceder a iniciar el tanteo sería de 2,7, o sea, el anterior, el A calculado. Entonces, procediendo a evaluar este A en esta fórmula, despejamos el área del acero, dándonos un área de acero de 22,49 centímetros cuadrados. Entonces, ahora procedemos a evaluar el área del acero para encontrar nuestro A. Evaluando el área el área en la fórmula del A, nos da un A de 2,4. Nosotros habíamos asumido un A de 2,7 centímetros y hemos calculado un A de 2,4.
se ve que entonces esto es diferente, teniendo así que hacer otro tanteo. Hacemos un tercer tanteo a partir del A calculado anterior. Procedemos a hacer lo mismo, nos da un área de 2.44 centímetros cuadrados. Procedemos a poner esta área en la fórmula del A y dándonos un A de 2.4. Entonces teníamos un A asumido de 2.4 y tenemos un A calculado de 2.4. Entonces quiere decir que el A asumido es igual a calculado, por lo tanto el área de acero que hemos calculado aquí es la correcta. Pero también tenemos que verificar, según la norma, que nos dice que tenemos que calcular un A mínimo, perdón, un área de acero mínimo, partiendo de la fórmula de la cuantía mínima, que es 0.018, pero sabemos que la cuantía mínima también es igual al área de acero mínimo entre el B por el D, despejando así el área de acero mínimo, nos da la siguiente fórmula. El área de acero mínimo sería 0.018 por B por D. Entonces, evaluando esta fórmula, tenemos que el área mínima nos da un área de 33.46 centímetros cuadrados. Entonces tenemos un A que nos salió por los tanteos de 22.4 centímetros cuadrados y tenemos un área mínima que debemos de colocar de 33.46 centímetros cuadrados, siendo así el área mínima mayor, tomando por ende esta área mínima. Entonces nos queda como un área de acero con la que vamos a trabajar de 33.46 centímetros cuadrados. Ahora procedemos a calcular el número de varillas a partir de esta área mínima. Sería el número de varillas sería el área que hemos calculado, 33.46, entre el área de la varilla, que es en este caso de 3/4, dándonos así esta división un resultado de 11.7. Como sabemos que no podemos colocar fracciones de varilla, procedemos a redondear al siguiente entero, dándonos así un resultado de 12 varillas. Eso quiere decir que vamos a colocar 12 varillas con un diámetro de 3/4 de pulgada. Ahora vamos a hacer lo que es la distribución de esas varillas. Ya sabemos cuántas varillas vamos a colocar. Necesitamos saber el espaciamiento en el que vamos a colocar esas varillas. Podemos utilizar esta fórmula o podemos utilizar esta otra fórmula. Por lo general se usa esta de aquí. Entonces vamos a proceder de frente a pasar esta fórmula. Igual están aquí las dos para que puedan corroborar que es igual. Entonces el espaciamiento sería el área de acero entre el área de acero total, o sea, este es el área de acero de cada varilla. A ver si es que no me equivoco, 2.85, sí, el área de acero de una varilla entre el área de acero total multiplicado por la base en donde se va multiplicado por la longitud donde se va a distribuir, en este caso B, sería entonces 2.85 entre 33.46 centímetros cuadrados multiplicado por 2.60, bueno, 260 centímetros, nos da un resultado de 22.1 centímetros. Vamos a redondear al menor, porque si redondeamos al mayor, estaríamos diciendo que vamos a colocar los aceros más separados, y esto va a disminuir la cantidad de acero. En otras palabras, va a disminuir el área de acero. Por lo tanto, redondeamos a un espaciamiento menor para irnos a la parte más segura, dándonos así un redondeo de 22 centímetros. Entonces eso quiere decir que vamos a colocar el acero de 3/4 a 0.22 metros. Entonces esa sería la distribución. Ahora vamos a hacer el cálculo del acero en la dirección transversal. Aquí también tenemos una gráfica que nos puede ayudar más o menos a entender cómo se va a hacer este cálculo. La sección en donde se va a distribuir, la anterior era B, ahora sería en la longitud A. Calculamos el momento actuante, dándonos un momento actuante. Es parecido al cálculo anterior, solo que ahora consideramos la otra longitud. En este caso nos da un momento actuante de 66.52 toneladas metros. Ahora hacemos el cálculo del momento máximo según la norma, según la fórmula. Calculamos el momento máximo, pero necesitamos encontrar el A máximo. Acá tenemos la fórmula del A máximo, entonces procedemos a calcular el A máximo, que sería 0.75 por el A balanceado. También tenemos la fórmula para el A balanceado. Calculamos el A máximo, nos da un A máximo de 26.1 centímetros y calculamos entonces el momento máximo, evaluando todos estos resultados.
todo esto en la fórmula, el momento máximo nos da 573.02 toneladas metros. Entonces hacemos una comparación entre el momento actuante que tenemos ya en nuestra zapata con el momento máximo que esta puede resistir. Entonces tenemos un momento actuante de 66.52 toneladas metros y un momento máximo que resiste nuestra zapata de 573.02 toneladas metros. Eso quiere decir que como no lo sobrepasa, se diseñará como una sección simplemente armada. Entonces de vuelta, aplicamos el método de los tanteos. El método de los tanteos es igual que el anterior. Vamos a proceder a tantear hasta que nuestro A asumido quede igual al A calculado. En este caso nos coincide en el tercer tanteo. Quiere decir que el área en el tercer tanteo, que nos salió de 25.75 centímetros cuadrados, es la correcta. Entonces ahora procedemos por la norma a calcular el A mínimo. También tenemos la fórmula del A mínimo, igual que el anterior, dándonos un A mínimo de un área de cero mínimo de 36.33. En este caso salió igual que el anterior porque nos dice que el A mínimo es mayor, por lo tanto tomamos el área mínimo. Entonces con el área con la que vamos a trabajar va a ser de 36.33 centímetros cuadrados. De vuelta, haciendo la distribución del acero, nos dice que el acero se colocará a 21.6 centímetros. Obviamente tenemos que redondear hacia abajo, o sea 21.5 centímetros, dándonos así una distribución de a ver dándonos así la distribución del acero transversalmente. Entonces al final nos va a quedar que en esta dirección se va a colocar acero de 3/4 y en este también el acero de 3/4. Aquí sería con una distribución de lo que hemos calculado anteriormente, de 21.5 centímetros, y el anterior sería de 22 centímetros, como lo habíamos calculado aquí, a 22 centímetros. Entonces ya tenemos los aceros totalmente calculados, su distribución, el peralte de la zapata y así su área. Entonces eso sería todo.